Les voy a presentar a los facilitadores, la doctora Ofelia Ruiz y el doctor Adolfo Ruiz. Los dos están en Venezuela, los dos son analistas de comportamiento. Somos parte de un equipo que desde hace muchos años hemos estado trabajando. Y bueno, esta es una clase básica para aquellas personas que quieran conocer más sobre lo que es el comportamiento, la conducta. Mi nombre es Mayerlin Aparcedo, soy la presidenta de Fundaciet y estamos en diferentes puntos. Ellos están en Venezuela, yo estoy aquí en Estados Unidos. Nos gustaría saber desde dónde se conectan. Conocemos algunos de los que están acá, no todos sabemos dónde están, todos se han estado moviendo. Esta clase que vamos a dar la vamos a grabar y después la vamos a compartir por las redes para que otras personas la puedan mirar. Y es un conocimiento básico y sumamente importante para poder entender todo lo que implica el análisis aplicado de la conducta. Y esto es un preámbulo a lo que nosotros estamos ofertando, que es el máster en análisis aplicado de la conducta. Por aquí dice Teresa que está desde Jujuy. Hace unos cuantos años estuvimos en Jujuy. Carolina Sojo desde Guerote, Venezuela. Pedro Herrera de San Cristóbal. Muy bien. Bárbara desde Venezuela, Lara, Carla Herrera desde Valencia, en Venezuela. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a dar inicio y posteriormente, pues, se irán incorporando las demás personas. Yovanka desde Anzoátegui, bienvenida Yovanka. Bueno, aquí los dejo con el doctor Adolfo Ruiz y la doctora Ofelia Ruiz. Buenas noches, Mayerlin, por favor, dame permiso para compartir. Perdón, para compartir. Hola, buenas noches. Por aquí les saluda Adolfo Ruiz y la doctora Ofelia Ruiz, quienes gustosamente vamos a compartir con ustedes un contenido básico, como lo explicó nuestra coordinadora Mayelina Aparcedo, sobre lo que es el ABC de la conducta. Es lo más básico que nosotros debemos manejar desde el punto de vista del análisis conductual. Empieza Ofelia, adelante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ofelia Ruiz. Gracias por estar todos presentes, por haber asistido, por estar acá presentes, asistiendo a este webinar que hemos preparado para ustedes con los, digamos, conceptos más básicos que tienen que ver sobre la conducta y el objetivo de la modificación conductual, que no es más que basarse en el análisis de los antecedentes, la propia conducta y las consecuencias. ¿Okay? Y todo esto, pues, con el fin de poder manipular, poder modificar algo que nosotros estamos precisamente, ya sea desarrollar, ya sea incrementar, ya sea disminuir, extinguir, es decir, toda modificación conductual se basa prácticamente en esta trilogía que es el ABC de la conducta. Sean todos bienvenidos de nuevo a este webinar que hemos preparado para ustedes con mucho cariño. Y bueno, vamos a iniciar.
El ABC de la conducta. ¿Qué es ABA? Iniciamos con esto porque la ciencia ABA es la que prácticamente soporta todo este estudio del ABC de la conducta. ¿Qué es el ABA? El ABA es una ciencia. Es una ciencia así como lo es la química, como es la física, como es la biología, como es la matemática. No podemos decir, por ejemplo, que el ABA es malo porque simplemente el ABA es una ciencia. Podemos decir que la química es mala porque la química es una ciencia. Yo no puedo decir que la química es mala porque se descubrió la pólvora, ¿no? Pero también hemos estudiado los componentes del agua y hemos estudiado los componentes de muchísimos otros elementos en la naturaleza, precisamente para identificar cómo está compuesto. Es decir, la ciencia de la química lo que hace es analizar profundamente cuáles son los elementos que conforman un, un objeto, un líquido, una bebida, etcétera. Y se han dado tantas cosas buenas gracias a la química y precisamente el ABA es una ciencia porque también hace un estudio. La química estudia los elementos químicos, los componentes que están descritos en la tabla periódica. La física estudia el movimiento con respecto al tiempo y el espacio. Y la matemática estudia los números. La biología estudia la biodiversidad, los animales. ¿Y qué estudia ABA? Bueno, ABA estudia sistemáticamente los principios conductuales para mejorar el comportamiento. Y ese comportamiento debe ser con significado social. Y se estudia a través de los experimentos, de la experimentación, de la ocurrencia de esa conducta, para identificar cuáles son las variables que están siendo responsables de ese cambio. Doctora. Sea, o sea, Ofelia, estamos hablando que ABA no es una técnica. O sea, podemos decir que ABA entonces no es una metodología de enseñanza, no, para nada. O sea, ABA entonces va más allá de lo que son técnicas o procedimientos de modificación de conducta. ABA va más allá de lo que son metodologías instruccionales. ABA entonces es una ciencia porque es total y absolutamente verificable, comprobable. Hay una comprobación de hipótesis, o sea, hay diseños experimentales. O sea, ABA es una ciencia que nos permite analizar el comportamiento y, por supuesto, si analizamos de manera aplicada el comportamiento, podemos afirmar que toda conducta es factible de ser modificada, basándonos en la experimentación, ¿cierto? Así es, Revisando cada una de las variables que intervienen en esta conducta que se está estudiando para lograr responsable un cambio de comportamiento. Porque de así otra es. manera no podemos decir que estamos actuando de... ¿Es así, Ofelia? Exactamente, así es. Exactamente. Inclusive, Entonces, ajá, el análisis de una conducta a través de la ciencia ABA nos permite manipular todas las variables que están relacionadas con esta conducta para así modificarla, obviamente, para mejorar la respuesta que esta persona pueda tener ante cualquier circunstancia. una pregunta, doctora. Entonces, el ABA me permite solamente trabajar con niños que tengan diagnóstico de trastorno del espectro autista. No, el ABA No. lo pueden aplicar
inclusive en el área empresarial. El ABA se puede utilizar en clínicas, se puede utilizar en escuelas, se puede utilizar en muchísimos. En el entorno familiar, El entornos entorno laborales, familiar, industriales, organizacionales, deportivos, colegios, hasta en la desarrollo personal, hasta en cotidianidad. desarrollo personal podemos utilizar el ABA. Cierto, cierto, porque toda conducta es factible de modificar. ¿Sabe algo, doctora Bea? Yo le digo a mis pacientes que inclusive hay conductas que son, eh, privadas, y una de ellas es el amor. O sea, el amar es una conducta privada, pero que también tiene manifestaciones conductuales que pudieran ser observables. Pues. Eh, Hay personas que deciden amar en silencio. Hay otras que, bueno, publican pancartas, se lanzan de avionetas, hacen declaraciones de amor. Entonces, todo eso son manifestaciones conductuales, observables, medibles y cuantificables. Pero la conducta de amar inclusive es modificable, porque, por ejemplo, yo le digo a los papis cuando van a terapia, o sea, yo no nací amando a mi madre, yo no nací amando a mi esposa, yo aprendí a amar a mi esposa. Y las conductas, así como se aprenden, también se pueden modificar, se pueden olvidar y se pueden transformar. Se pueden generar nuevos aprendizajes. Y eso explica también mucho del comportamiento de los niños, que a veces, cuando, por ejemplo, están escribiendo, iniciando el proceso de escritura, lo hacen con una posición, o sea, eh, digamos, con error, o sea, al momento de sentarse, al momento de sujetar el cuaderno con la otra mano. Evidentemente, hay niños que pueden tener un aprendizaje con error, pero que también pueden rectificarlo, pueden mejorar. Lo ideal sería anticipar este tipo de aprendizaje con error, pero la ciencia ABA es tan profunda y tan amplia que te permite modificar cosas tan sencillas como esa y cosas muchísimo más complejas, como cuando vemos niños que les cuesta tomar decisiones, resolución de conflictos, habilidades sociales y, en fin, cantidad, todo lo que termine en acciones, ir, cantar, bailar, saltar, comer, eso será conducta. ¿Qué es conducta? Una conducta, todo lo que has estado describiendo, inclusive lo que se siente, es también una conducta. Una acción es una conducta. Lo que piense la persona, sobre todo sustentándonos en lo que expresa la programación neurolingüística, que todos nuestros pensamientos posteriormente se trasladan a la acción de una u otra manera. Entonces, todo eso forma parte de la gran constelación de lo que es una conducta. Entonces, cuando en ABA hablamos de conducta, obviamente nos tenemos que restringir a lo que es observable, lo que podemos ver, ¿okay? Lo que es observable, lo que es medible, porque aquello que nosotros logramos medir es algo que podemos controlar. Y el fin de toda ciencia es buscar el control, una experimentación para verificar variables, para luego controlar esas variables y por ende controlar una conducta. Todo lo que hace el ser humano vivo es conducta. Todo lo que termina en ar, ir, o inclusive lo que piensa, inclusive lo que siente. El doctor Adolfo Ruiz ha estado hablando de la conducta del amor. Hay algunas conductas que son, digamos, estándar para expresión de amor. Por lo tanto, una persona enamorada
se le sonrojan los cachetes cuando ve a la persona amada, los ojos brillan más, la piel está diferente y todo eso es conducta, porque hay una variable que está influenciando sobre todas esas características. Inclusive, hay variables que están en el medio ambiente y que nos hacen o nos producen orgánicamente manifestaciones de conducta. Por ejemplo, si mi esposa que utiliza un perfume determinado y que yo tengo un vuelo a Valencia porque debo ir a trabajar y una dama que se sienta a mi lado tiene el perfume, entonces pienso en ese momento o evoco pensamientos con respecto a mi esposa, ¿sí? Y puedo también tener manifestaciones fisiológicas que pudieran hacerme sentir de alguna manera y puedo describirlas y puedo medirlas y son conductas también. De hecho, la conducta tiene obligatoriamente que producirse tras una interactuación con el ambiente. Es decir, la conducta no sucede en el vacío, no sucede sin algo que la estimule y sin algo que en la que esa conducta vaya a permitir que ese ambiente modifique. Entonces, lo que decimos nosotros de ambiente es toda la cantidad de estímulos que existen alrededor de de un ser humano en el que estimulen de una u otra manera una conducta. El doctor Adolfo Ruiz está hablando del perfume de su esposo, pero para nosotros puede ser también la luz del sol. Estimula una conducta que es cerrar los ojos. También yo puedo hablar de otro estímulo de el olor del café en la mañana. Ay, están preparando café. Entonces huele rico. Entonces ya la comienzo a salivar porque quiero café. Entonces, esos estímulos que están en el ambiente son los que van a producir, a influenciar sobre esa conducta que estamos analizando en ese momento. Muchas veces, Debemos, disculpa, Ofelia, que te estaba sí, interrumpiendo. debemos saber que de esos estímulos ambientales vemos mucho en los colegios. O sea, un niño que escucha el timbre sabe que es el momento de receso, ¿sí? Y cuando escucha a los 40 minutos o a los 30 minutos nuevamente el timbre, sabe que es el momento que culminó el receso. Son estímulos auditivos que generan comportamientos en los niños, o sea. Entonces, eso forma parte también del ambiente, ¿sí? La presencia de la maestra, a veces solo con la presencia de la maestra, pues los niños saben que deben seguir cierta estructura. Pero también suele ocurrir que a veces la docente debe salir del aula y, bueno, se transforma eso en prácticamente un desorden. Pero si llega algún alumno y dice, ahí viene la maestra, todo el mundo se sienta tranquilito, aquí no está pasando nada. Entonces, hay diferentes tipos de estímulos que vamos a encontrar en el ambiente. El término de ambiente es un término muy general. ¿Por qué? Porque existen ambientes tanto públicos, pero también ambientes privados, como lo hemos expresado aquí con algunos ejemplos. Público es aquello que lo podemos observar. Privado es aquello que solamente sé yo que está sucediendo y que los demás no pueden ver. Por ejemplo, si tengo un picor o un ardor en la garganta y estoy ahorita así, solamente yo estoy sintiendo eso y puedo dar una descripción, una topografía de lo que está sucediendo
inclusive puedo hablar hasta del nivel de la magnitud o intensidad, pero que ustedes no lo pueden observar. ¿Por qué? Porque es privada. Ahora, hay conductas que sí son públicas, como por ejemplo hablar. Adelante, Fer. Así es. Por eso es que existen ambientes, llamamos ambientes públicos y llamamos ambientes privados. Em, Hay algunas personas que podrían decir, entonces el ABA puede modificar una conducta de origen con un estímulo privado. Depende. O sea, el ABA no la va a modificar. El ABA nos va a ayudar como ciencia a identificar las variables que están produciendo esa conducta. Y si esa conducta es, por ejemplo, un dolor de estómago por una gastritis, el ABA nos va a decir que la variable que está interviniendo es una variable de categoría de ambiente privado y que nosotros como modificadores conductuales vamos a utilizar las herramientas necesarias para modificar esa variable. ¿Y cuál es? Remitirlo a un gastroenterólogo. El gastroenterólogo es el que puede tratar ese tipo de afecciones gastrointestinales. Entonces, no es que el modificador conductual se las sabe todas, no, es que nosotros, si vemos que es una variable que se está identificando y que nosotros no podemos controlar porque no tenemos las competencias, remitimos para aquella persona que tiene la posibilidad y la competencia de manejar esa variable. Entonces, el ABA nos permite también identificar eso. Hablando, bueno, ya hemos conversado lo que son los eventos públicos y los eventos privados. Los eventos públicos, como ya lo pudieron haber concluido, son aquellas cosas que podemos ver, que pueden medirse. Y los eventos privados son aquellos que solamente los puede ver la persona que está recibiendo ese estímulo. En este caso, el doctor Adolfo nos habló de dolor de garganta y que puede en este momento tener un dolor de garganta. Para nosotros es transparente, es invisible, él solamente es el único que va a sentir ese dolor de garganta, por lo tanto es muy privado. Em, Ya había comentado que para que una conducta se produzca, esta debe estar interactuando o recibiendo un estímulo de este ambiente o recibiendo una consecuencia anhelada, querida o buscada por ese ambiente. Toda conducta se va a producir por una variable del ambiente y a su vez va a producir un cambio en ese ambiente. ¿Cómo es esto? Supongamos, tengo sed. Ese es mi antecedente. Ese es el estímulo, es un estímulo privado. Yo siento sed, ¿qué hago? Me paro y me sirvo agua y tomo agua. ¿Qué pasó en el ambiente? Lo modifiqué porque ya no tengo sed, ya no hay esa variable, ese estímulo. Y yo modifiqué el ambiente también porque hay menos agua en la jarra. Y yo modifiqué el ambiente también porque satisfice mi sed, es decir, me hidraté. Por lo tanto, toda conducta va a traer una modificación en el ambiente. Que entré a la cocina. Ese ejemplo lo vamos a dar más adelante, pero entro a la cocina y huelo así como que, aquí huele raro. Y me voy a la basura y está la basura del día de ayer. ¿Qué hago? Agarro la bolsa de la basura y la boto en el contenedor. ¿Qué hice? Bueno, ¿cuál fue el estímulo? El olor al entrar a la cocina. ¿Cuál fue la conducta? Agarrar la bolsa y llevarla para el basurero. ¿Cuál fue la modificación en el ambiente? Que ya el olor va a comenzar a dispersarse porque ya el foco de ese mal olor
lo estoy eliminando. Entonces, toda conducta de una u otra forma va a recibir el estímulo desde afuera y a su vez va a producir un cambio en el ambiente. Sí. Un estímulo, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un niño en la mesa, puede ser que estén los colores y tengamos una hoja o un círculo y el estímulo sea una instrucción que le demos al niño cómo vamos a colorear el círculo. La respuesta es que el niño toma el color y rellena el círculo. Y la consecuencia puede ser palabras de felicitaciones, has hecho un excelente trabajo, ¿sí? Tienes el receso de 5 minutos, te permito jugar con la pelota que habías pedido. Hay una consecuencia de ese comportamiento. Y cuando estamos hablando de modificaciones de contextos ambientales, evidentemente hay un producto permanente en este caso, que es una hoja que tiene un círculo que ha sido dibujado. Así es. Entonces, de todo lo que hemos conversado hasta ahora, podemos decir que tenemos una triple relación de contingencia, que no es más que el ABC, la conducta. Para que toda conducta se modifique, para que toda conducta se emita, para que toda conducta exista como tal, debe haber un antecedente que la estimula, que la origina. Luego tenemos la B, que es una respuesta, es una conducta, en inglés behavior. Y C vendría siendo la consecuencia a esa conducta o la modificación que esa conducta va a hacer en el ambiente. ¿Qué es lo que está buscando esa conducta? ¿Para qué se está produciendo esa conducta? Y eso es lo que nosotros llamamos la triple relación de contingencia o el ABC de la conducta. Esto sucede cuando estamos hablando de condicionamiento operante. Cuando hablamos de condicionamiento clásico, solamente hay un estímulo y una respuesta. O sea, en el análisis del condicionamiento clásico, cuando estamos hablando de condicionamiento operante, porque hay un aprendizaje, hay una consecuencia deseada que mantiene la conducta. O sea, cuando nosotros estamos trabajando con nuestros niños en mesa, pues se basa mucho en la gratificación, en que lo que estoy haciendo me gusta cómo está quedando, en las palabras de aliento o los gestos que hacemos, o el muy bien, qué bien lo estás haciendo. Nosotros damos consecuencias o el individuo obtiene consecuencias de la respuesta que está haciendo y eso es lo que mantiene viva la conducta, porque él siempre va a estar procurando desarrollar esa conducta para seguir obteniendo esa consecuencia ambiental que él desea, ¿sí? ¿Qué pasa si no consigue esa consecuencia ambiental que él desea? Seguramente la emisión de la conducta se va a ver afectada, va a empezar a disminuir. Ahora, tenemos los antecedentes que son todos aquellos que elicitan una conducta. Los antecedentes son aquellos estímulos que provocan, que tienen esa capacidad de hacer que una conducta se genere. Puede ser un mandato, que tú le digas al niño, recoge los lápices, vamos a guardar, o con una canción que le digas, a guardar, cada cosa en su lugar. Eso es un estímulo para ¿qué conducta? En este caso, para la conducta de guardar los objetos o los lápices, y una consecuencia es obtener, en el caso del niño, obtener un reforzador de tipo social, qué bien, estás comportándote, estás siguiendo las instrucciones, mantienes tu espacio ordenado, qué bello quedó todo,
eres un niño aplicado, etcétera. O sea, las consecuencias pueden ser diversas. Y va a depender mucho de las respuestas. Porque, ¿qué sucede si tú le dices al niño a guardar cada cosa en su lugar? Y el niño te dice, no quiero. Eso es una respuesta. Y puede ocurrir. Entonces la consecuencia es diferente. Pero va a haber una consecuencia. O sea, toda conducta tiene una consecuencia. En este caso, ¿cuál sería la consecuencia que él va a obtener? Que las conductas de oposicionismo que Gustavito, supongamos que se llame así, haga, deben ser ignoradas. Solamente él va a ganar atención cuando siga instrucciones. Entonces, la consecuencia en este caso va a ser ignorar la conducta, no el niño. Ignoramos la conducta negativista, oposicionista o desafiante de Gustavito. ¿Sí? Entonces, las respuestas pueden ser diferentes ante un estímulo que elicita conductas. Pero también las conductas tienen consecuencias que pueden ser diferentes, porque puede ser que tenga un niño que vaya al centro comercial, vio en la vitrina un carrito, quiero el carrito, los papis no están dispuestos a comprarle el carrito, el niño se lanza al piso, el niño grita, el niño llora, el niño empuja a los padres, el niño pide a gritos, cómprenme el carro. Esas son respuestas observables, medibles y cuantificables. Y la consecuencia puede ser una, que los padres terminen comprándole el carro al niño. Dos, que los padres ignoren esa conducta, ¿sí? Más no al niño, ignoren esa conducta. Tres, que los padres lo aloneen, ¿sí? Y lo lleven a la fuerza al vehículo y se vayan a la casa, porque no podemos estar aquí contigo. O sea, las consecuencias pueden ser diferentes. O sea, lo importante es que nosotros podamos analizar a través de una triple relación de contingencia cuáles son los estímulos que provocan una conducta y cuáles son las consecuencias que obtienen. Porque esto es lo que nos va a permitir hacer una intervención. Si nosotros el ABC de la conducta, podemos decir que tenemos base firme para hacer registro y para poder hacer posteriormente intervenciones. Así es. Para seguir hablando de la triple relación de contingencia, vamos a enfocarnos primero en lo que es el antecedente. Ya lo hemos hablado, pero vamos a categorizarlo un poco más. Porque cuando decimos que un antecedente puede ser cualquier estímulo del ambiente, debemos estar claros que para que sea estímulo, debe interactuar a través de cualquier canal sensorial. Es decir, puede ser verbal, de tal manera que sea un estímulo auditivo, puede ser visual, ¿okay? Una luz, un cuadro, una imagen, una persona que vea a la otra persona, puede ser físico, es decir, frío, puede ser auditivo, ¿okay? Y esto va a llevar la consecuencia de que se va a estimular una conducta. Por lo tanto, si está en el ambiente e interactuó con cualquiera de nuestros canales sensoriales, ¿sí? En nuestros 5 sentidos, entonces
es que podemos decir que realmente se convierte en un antecedente. ¿Por qué somos tan específicos en esto? Porque, por ejemplo, imagínense ustedes, vamos a poner un caso de las luces estroboscópicas, estas que parpadean muy rápidamente. ¿Ok? Hay algunas personas que ven ese tipo de luz y no les causa absolutamente nada. Ay, sí, ya. Hay otras personas que se marean, que les da mareo, esa luz parpadeante y que ven las cosas como que en cámara lenta. Y hay otras personas que sufren de epilepsia que les da un ataque epiléptico, ese tipo de cosas. Entonces, hay, dependiendo de la persona, hay un estímulo diferente y ese antecedente va a generar o no una conducta, dependiendo de la persona, de su historia, de todo lo que tiene que ver con el sujeto. No puede haber, no se puede entender, no se puede construir, no se puede producir una conducta sin el entorno. Y esto es tan tajante como que cuando nosotros le preguntamos a los papás, ajá, ¿y cuándo emite la conducta? Ay, no, doctor, eso es de la nada. No, no existe de la nada. Debe haber algo que está produciendo esa conducta para que nosotros podamos decir que es un estímulo que está desarrollando, que está evocando la conducta en ese momento. Continuamos con nuestro tema de el estímulo y que es un cambio en el ambiente que puede afectar una conducta. Es un evento que está ocurriendo en ese ambiente y afecta al organismo, como les acabo de explicar, por ejemplo, por ley de la luz, que hay algunas personas que no se van a ver afectados por esa luz estroboscópica, pero hay otras personas que levemente se sentirán afectados y otras que completamente se verán afectados o se sentirán afectados. Otra cosa, cuando nosotros decimos que tenemos un estímulo en el ambiente, el objeto en sí no es estímulo, sino hasta que la persona interactúa con ese objeto. Por eso cuando nosotros estamos en la área terapéutica, una de las primeras conductas que nosotros desarrollamos es la atención conjunta. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar que el niño, en este caso, interactúe conmigo visualmente, por ejemplo, para que me imite en un gesto, en una acción. Si yo le digo, haz esto, yo necesito que él me vea, que haga un contacto visual con mi gesto, con mi acción, para que él entonces la reproduzca. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos a una persona invidente. ¿Va la luz del sol a hacer algún estímulo para una conducta de él? No. Excepto que haga muchísimo calor y que él sienta en la piel en la luz, el calor de la luz, pero no la luminosidad o la intensidad de la luz, porque la persona invidente no lo va a percibir. No puede un objeto como tal ser un estímulo a menos que la persona interactúe con ella, ¿okay? Con ese objeto o con ese sitio. Por ejemplo, un chocolate. Miente, si yo no veo el chocolate no me acuerdo de él, pero si yo veo un chocolate allí, comienzo hoy, chocolate, quiero chocolate. En el caso de mi amigo y colega Adolfo, ve un chocolate y dice, no, yo no quiero chocolate, aléjalo de mí. Entonces, la persona tiene que interactuar con esa
ese objeto, ese estímulo que hay en el ambiente para nosotros poder decir que se convierte en un antecedente para la persona. Sí, sí. De igual manera, así como dice Ofelia, pues ese estímulo que va a estar en el ambiente, en un principio, cuando no genera conductas en los individuos, es un estímulo neutro, pues, un estímulo delta o un estímulo neutro. Evidentemente, cuando ya el estímulo tiene la facultad de poder generar o propiciar un comportamiento, estamos hablando de un estímulo discriminativo. Y Ofelia no está bromeando con lo del chocolate, porque a ella sí le gusta el chocolate. A mí me cae mal el chocolate, o sea, tengo alergia al chocolate. No puedo comer chocolates, o no debo comer chocolates. Pero, sin embargo, hay otros postres, cantidad de postres que sí me gustan muchísimo y sí los puedo comer, ¿oíste? Así que me puedes mandar uno de ellos. Seguimos entonces. Entonces, bueno, decimos que el antecedente, obviamente, antecedente viene antes de la conducta y la consecuencia viene después. Hay algunas personas que, de hecho, en estos días estábamos conversando con una persona que hablaba de que los castigos eran consecuencias y el reforzador era un reforzador. Pero no, pero es que el reforzador también es consecuencia. Aquí está haciendo una pregunta Milly Jocelyn. Dice que entonces el chocolate sería un estímulo delta. Realmente no, es también un estímulo, pero que no es reforzante, sino es aversivo. Es decir, él ve un chocolate y lo rechaza. O sea, no, yo no puedo comer chocolate. Es una conducta, está estimulando. Ahora, un estímulo delta es aquel estímulo que no produce la conducta, que es X. Por ejemplo, Mili, a usted, por ejemplo, Mili, a usted quizás no le guste el té de flor de Jamaica, supongamos, porque le parezca ácido, o la mostaza, y resulta ser que a mí me gusta mucho. Entonces, para mí es un estímulo discriminativo, y para usted un estímulo discriminativo también, pero en este caso aversivo. O sea, lo que a mí me puede gustar, quizás a usted no. Entonces, pero si eso tiene la capacidad de generar en usted algún desagrado o rechazo, o sea, tiene la capacidad de generar una conducta, así sea de rechazo, entonces es un estímulo. A eso se refiere la doctora Ofelia. Sí. Nosotros podemos ver estímulos delta mucho en niños, sobre todo, porque sí, sigue siendo un estímulo, solo que la consecuencia de ese estímulo es aversivo, por lo tanto, no, la conducta es de rechazo. Voy con los estímulos delta. Los estímulos delta son aquellos que de una u otra forma no afectan, no estimulan ninguna conducta en el individuo, porque ya sea que hay una historia en donde el individuo nunca ha interactuado con ese estímulo y es más, pierde su característica de estímulo, porque simplemente es inocuo para la conducta. Eso se ve mucho en niños. ¿Por qué? Porque los niños todavía están en proceso de aprendizaje y hay muchas cosas que están a su alrededor que pueden que no sean estímulos porque ellos no las conocen. ¿Ok? Supongamos el caso de estos niños que tienen dietas especiales y que desde pequeñitos, bebés, sus padres han seguido al pie de la letra la dieta. Y desde pequeñitos, todos en la casa siguen la dieta para poder afianzar más
el control de los alimentos que se consumen. ¿Qué pasa si este niño ve un caramelo? Nada. No, el niño no va a tener ningún tipo de conducta porque él nunca ha comido un caramelo. Porque él no sabe a qué sabe un caramelo. Además, no sabe qué es un caramelo. Y tú le puedes decir, ¿qué quieres? Y el niñito así como que, A veces los adultos también nos suele ocurrir cosas así, porque hay tantos estímulos ambientales por todas partes, todo es estímulo. Solo que, por ejemplo, yo me enteré que había un candado en el portón del estacionamiento del vecino, porque el vecino me lo comentó. Y tengo 14 años pasando por allí todos los días y ni me había dado cuenta de eso. O sea, definitivamente hay estímulos que son delta porque no, ¿sí? No generan ningún interés o no hay una interacción con eso para poder generar en mí alguna conducta. A eso se refiere Ofelia. exactamente. Em, lo importante que sepamos es que un estímulo puede ser un antecedente y también tenemos otro estímulo que es la consecuencia, que puede ser un reforzador o puede ser un aversivo. Entonces, hay un estímulo que evoca la conducta y hay otro estímulo que o disminuye la conducta o la aumenta. Entonces, esos dos estímulos van a estar de lado y lado. Se llama estímulo, ¿por qué? Porque la persona, por ejemplo, yo quiero las galletas que están en el estante de allá arriba, entonces yo quiero comerme la galleta, ese es mi antecedente. Yo me paro en el taburete y agarro y me alzo para agarrar arriba ese estímulo que es mi reforzador a la conducta para comerme la galleta. Entonces, eh, estimulan también la conducta, pero como una especie de reforzamiento o como un aversivo, dependiendo de lo que estamos queriendo hacer, ya sea desarrollar la conducta o disminuir. Exacto. Los estímulos no es que sean aversivos o los estímulos no es que sean agradables. El estímulo es estímulo. Puede ser delta o puede ser discriminativo. La consecuencia es lo que tú obtienes, que puede ser agradable o que puede ser aversivo. Así es. Bueno, aquí tenemos ejemplos como por ejemplo, la luz cambia de verde a rojo. Ese es un antecedente. ¿Cuál es la conducta? Frenar. Si yo vengo en el carro, veo el semáforo que está cambiando de verde, amarillo, amarillo para rojo, yo piso el freno. Esa es mi conducta. Eso es lo correcto, porque para otros ven amarillo y significa pegue la chola, dele duro, apúrese antes que cambie la luz. O sea, es un estímulo. No podemos decir cuál es la respuesta ni cuál va a ser la consecuencia, pero si genera una conducta, indistintamente de cuál fuera, es un estímulo discriminativo. Ahí tenemos el ejemplo que les di de la cocina. Hay un mal olor en la cocina. ¿Cuál es mi conducta? Sacar la basura. Eso es la relación entre el antecedente y la conducta. Ahora veamos la consecuencia. Ya tenemos A, la conducta, B, behavior, y ahora la consecuencia, C. Después que yo freno, mi consecuencia es probablemente evitar chocar con los carros que van a venir del otro lado. Eso, yo estoy allí escapando de un aversivo, que es chocar. Pero ¿qué pasa si también con sacar la basura? Consecuencia, el olor se desvanece. ¿Qué hago allí? También estoy escapando de un aversivo, que es el olor a comida dañada. ¿Ok? Entonces, tengo el A de antecedente, la luz cambia de verde a rojo. Mi conducta, B, behavior, frenar. Mi consecuencia, evitar chocar con otro vehículo. Y así podemos tener muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana.
Y esto es tan cotidiano como que me suena el teléfono, el reloj, la alarma en las mañanas para levantarme. Al antecedente, coloco la alarma. La conducta, me levanto. La consecuencia, llego a tiempo a mi trabajo o a cualquier reunión a la que yo haya tenido pautada. Aquí entonces tenemos nuestro ABC, antecedente, B, behavior y C, consecuencia. Más ejemplos. Yo puedo en terapia decirle a un niño, nombra una fruta, la consecuencia. Él me dice, manzana, y la consecuencia, yo, muy bien, excelente, bravo. Eso es una consecuencia, un reforzador social. Tenemos otro ejemplo. Un diente me comienza a doler. Ay, es un antecedente con un estímulo de ambiente privado. Busco un analgésico, esa es mi conducta. Con el analgésico me lo tomo. ¿Cuál es la consecuencia que se produce allí? Que disminuyo el dolor. ¿Ok? Así, o sea, las conductas y el ABC de la conducta, nosotros lo vemos a diario, todos los días. Quiero fregar los platos. Abro la llave, esa es mi conducta, friego los platos, cierro, ya quedó bien. O sea, todas las conductas tienen un A, B y C. Hay también algunas conductas, una que está manifestando Ofelia. Ella tiene una loza sucia, un plato de comer sucio, una loza sucia, va al lavaplato, abre el grifo, no sale agua. A la media hora va al grifo, abre el grifo, no sale agua. Va en la noche, ¿Tú vives en Venezuela? abre el grifo, no sale agua. El día siguiente se va acumulando la loza, abre el grifo, no sale agua. ¿Qué está sucediendo? La conducta de ir a abrir el grifo para solucionar el lavar la loza, evidentemente va a cambiarse, va a ser sustituida. La conducta de abrir ese grifo va a extinguirse y ella va a buscar la manera de resolver esa situación de otra forma. Eso también lo podemos estudiar a través de la base de la conducta. Tenemos más ejemplos acá. Me entro a una habitación que está en oscura, enciendo la electricidad. ¿Cuál es mi consecuencia? Tengo más visibilidad en la habitación. Otra conducta, me pica una abeja en el dedo, sacudo la mano. ¿Cuál es la consecuencia? Me libro del animal. Estoy escuchando música con mis audífonos y suena mi canción favorita. ¿Qué hago? Subo el volumen para escucharla mejor. Esa es la consecuencia, mejor, sentir mejor la canción. De un dolor de cabeza inicia. Tomo el medicamento, ¿para qué? Para quitar. La A, B, C de la conducta. Ninguna conducta sucede en el aire. Debe haber un antecedente y debe haber una consecuencia también que mantiene o disminuye esa conducta. Y eso es lo que el doctor Adolfo Ruiz estaba comentando, que es una conducta operante. Las conductas operantes son todas las conductas que nosotros aprendemos. Y bueno, ¿qué conductas no son operantes? Parpadear cuando hay mucha brisa, que la pupila del ojo se cierre con una luz brillante, Me puyo con un alfiler, saco el dedo, o paso por la cocina y toqué el fogón y estaba caliente y retiro inmediatamente. O sea, algo que genere un estímulo y respuesta inmediata. Es una acción, una reacción. O sea,
porque lo Estímulo. aprendí. Exacto. Así. Sí. Así Las mismo. respondientes son las que no aprendí. Esas vienen Innatas. innatas, esas vienen en el ADN, porque eso es de algo de supervivencia, de algo que venimos arrastrando de generación en generación y de que por allá los prehistóricos hacían eso también, porque el cuerpo así lo determinaba. Entonces, esas son las conductas que nosotros no aprendemos. Sin embargo, hay procesos de entrenamiento de soldados de alta exigencia Sí, que sí, aprenden a dominar y a modificar esas conductas respondientes también. cierto. Sí. Entonces, no, toda conducta, entonces por eso es que decimos que toda conducta es factible de modificación. Pasa de ser una conducta que antes se manejaba por un condicionamiento clásico o respondiente a condicionamiento operante. Y eso me hace recordar que cuando, por ejemplo, te sorprende o te asusta, o sea, tienes una respuesta que, o sea, Tienes una pregunta por aquí. y resulta Sí, ser que otra gente aprende la, a la- mantenerse ecuánime. la estoy leyendo. Nos está preguntando Mili que las operantes son las que aprendemos a través del hábito y las no operantes son las que no controlamos. Así es, exactamente. Succionar en un bebé, eso es innato. Eso es innato. De hecho, el bebé cuando apenas nace, tú le pones un dedo alrededor de la boca y él va a buscarlo por una condición innata de sobrevivencia. Luego va a aprender a hacerlo por olor y luego se transforma en operante. Al principio es no operante, es respondiente, pero posteriormente comienza a ser operante, Pasa a porque ser operante. comienza a aprender a chupar más fuerte cuando es con tetero, después comienza a chupar más fuerte cuando es por pitillo, después comienza a ser operante cuando comienzan a ver esas variantes del estímulo con la consecuencia que Cuando se hay lo... un aprendizaje, Ajá, una consecuencia, eso lo hace operante. Es así correcto. es, exactamente. Entonces, ¿cuál es la idea de nosotros conocer cuál es el antecedente y la consecuencia que están afectando una conducta? Modificarlas. Y no es modificar cualquier conducta, porque esa no es la idea. Es modificar aquellas conductas que van a ser socialmente significativas para la persona o para el sujeto. ¿Y qué es ser socialmente significativas? Que lo ayuden a mejorar su calidad de vida. Entonces, la idea del ABA y este ABC de la conducta no es más que identificar esas conductas operantes que han sido aprendidas y que nosotros podemos identificar cuáles son las variables que están alterando, estimulando, evocando, manteniendo esa conducta gracias a sus antecedentes y sus consecuencias. ¿Para qué? Para mejorarlo, para ayudarlo a tener un mejor desarrollo personal y social. Que ese es el fin último en este caso, de la modificación conductual. Y hablamos de que podemos trabajar con las áreas de psicomotricidad, las áreas de comunicación, las áreas de social, afectivo y la autonomía. Es decir, que es una modificación conductual integral para mejorar la calidad de vida de la persona. Doctor Adolfo. Así mismo es. O sea, la modificación conductual eh, que nosotros hacemos desde nuestro UBIL, desde nuestro centro de apoyo, las modificaciones conductuales que nosotros hacemos desde los colegios, desde los hogares, desde centros comerciales, supermercados, porque también podemos trabajar este, compras menores, interacción social. Eh, Partimos pues de ese principio que toda
conducta que nosotros vamos a desarrollar en nuestros aprendices debe ser socialmente significativa. Porque Aquí nos pregunta nosotros, Mili, ¿qué pasa si quiero enseñarle una habilidad a mi paciente y ninguna de las consecuencias presentadas general en él generan en él la motivación necesaria para ejecutarla? Bueno, en este caso, Mili, te recomiendo hacer una evaluación de evaluación de preferencias preferencia. para identificar verdaderamente cuál es su reforzador. Y tienes que interactuar con los padres, cuidadores, e identificar muy bien cuáles son las preferencias, porque probablemente lo que tú estás ofreciendo no genera motivación, pero hay algo que motiva a esa Ah, persona, algo. me gustaría opinar también aquí o aportar. Em, esto no se puede hacer tan simple porque muchas veces también nosotros estamos pretendiendo enseñar una habilidad, pero esa habilidad todavía necesita otras previas que pueden ser prelatorias de esa conducta que queremos desarrollar, ¿ok? Eso suele suceder en que em, diferentes conductas como la atención, como el seguir instrucciones, como mantenerse sentado y muchas otras más, dependiendo de lo que yo quiera enseñar, lo que yo quiera, lo que estemos trabajando. Y también, así como lo explica Fele, la evaluación de preferencia e inclusive la misma evaluación funcional de la conducta, que cuando uno la hace no solamente evalúa la conducta en función de antecedentes, conducta y consecuencias, sino también se hace una evaluación repetida de varias circunstancias, inclusive porque hay muchas cosas que en el ambiente pueden afectar, inclusive hasta cómo yo presento el estímulo. O sea, ahora mismo yo acabo de regresar de trabajar con un niño que él es venezolano, pero sus padres son de origen polaco y en su casa se habla en polaco. Entonces, viven en Estados Unidos, hablan inglés, no hablan inglés, hablan español, hablan polaco, y el niño para darle una instrucción tengo que medir muy bien, para darle un comando, para darle un estímulo definitivo, que voy a decirle que él esté segura que él me entiende. Porque si estoy dando un estímulo que él no entiende, o también por supuesto que no le interese, porque también no le interesa ni siquiera el estímulo que estoy no hay Presentar. la mirada, o sea, ya esa tarea o esa actividad que estoy tratando de desarrollar no funciona. Entonces hay que verlo desde varios puntos de vista y eso es lo que nosotros desde un programa de análisis aplicado a la conducta hacemos. O sea, hay que hacer evaluaciones de conducta, hay que hacer evaluación de preferencia, hay que estar haciendo un monitoreo, en fin. Esto es mucho Además más complejo. que una entrevista bien exhaustiva con los padres sobre qué le gusta. Ay, no, es que no le gusta nada. O a veces dicen, es que le gusta todo y realmente no le gusta nada. Pero siempre, todos tenemos algo que nos gusta, que nos motiva lo suficiente como para realizar alguna conducta. Y el reto está en conseguirla, porque así vamos a tener realmente siempre aprendices interesados en desarrollar las conductas que queremos. Sí. Inclusive, para aportar otro poco más, inclusive una conducta puede ser reforzada por escape. Por ejemplo, yo tengo un niño que él tiene lo que en inglés se llama elopement, que él constantemente se quiere levantar y escaparse. Entonces, fraccionamos la actividad en pequeñas partes, se le da un reforzador social que para él no es de mucha importancia, pero él está siendo entrenado para que en vez de escaparse, él pida un break. Se dice, yo quiero un break, yo quiero un descanso. Entonces, el poderse levantar para él es reforzador. Inclusive, el poder ejecutar si es un niño con autismo, una conducta estereotipada que no sea lesiva, a veces se puede convertir en un reforzador. Entonces, no los reforzadores comunes que estamos acostumbrados como alimentos o juguetes o actividades son los más atractivos en casos, por supuesto, mucho más comprometidos.
en su nivel de funcionamiento. Así es. De hecho, yo cuando comienzo a trabajar con algunos niños y que muestran precisamente la intención de escape, de que quieren pararse a cada instante de la mesa o algo, o no quieren hacer las cosas porque lo que quieren es pararse, entonces yo uso el escape como un proceso de reforzamiento, porque esa es la función de la conducta, eso es lo que él más quiere. Entonces yo le permito el escape como reforzamiento. Entonces hago una conducta, te paras. Hago otra conducta, te paras. Entonces, esa es la idea precisamente de identificar las preferencias y de identificar la función de la conducta y de identificar muy bien qué es lo que estamos nosotros queriendo hacer con el niño. Sí, sí, Ofelia, yo quisiera este, agregar algo más para afianzar o atornillar lo que acabas de decir. A veces nuestros niños que les gustan deambular o levantarse de su lugar de trabajo, eh, nosotros pensamos que el mantenerlo sentado y tratar de buscar mil y un reforzador adicional y no me funciona y me funciona menos, y me funciona un poco más esto, es una lucha constante. Pero es que tú tienes que trabajar con lo que a él realmente le gusta. Y si a él le gusta es deambular y tienes la oportunidad de hacerlo de manera dirigida y haciendo de manera controlada esa acción, vas a obtener excelentes resultados. Porque yo tengo uno de mis pacientitos de 10 años de edad, está escolarizado en un colegio regular de cuarto grado y él, wow, logra terminar en 35, 40 minutos una de las actividades y me dice, ¿puedo salir? ¿Sí? Entonces, me permito 5 minutos observándolo y él explora, revisa, agarra otros juguetes, o sea, dentro del espacio terapéutico, ¿ok? Y en clase hemos llevado esto al colegio a resultado porque lo podemos sacar a la cancha, es un colegio amplio, y 5 minutos, fulanito, momento de pasar. Y él pasa, hace la siguiente actividad de matemáticas, en este caso, que es el segundo módulo, y funciona muy bien. Les voy a mostrar un video que les, les va a dar una idea de esto que estamos conversando sobre cómo usar una función de escape por, no creo que esto se abra. ¿Veis? Compartir pantalla. Ajá, no, ya estoy aquí. No sé por qué se abrió. Vengo, ok, voy a compartir el sonido. Ok, ¿sí lo ven? Sí, se ve. Ok, oigámoslo. ¿Acepto? ¡Eso, bravo! ¡Excelente! Muy bien. Ya, él se para a deambular. Esa es su reforzador. Veámoslo de nuevo. ¿Acepto? ¡Eso, bravo! ¡Excelente! Muy bien. Y hay varios aspectos también a considerar, Ofelia. Cuando tenemos niños de 18 meses, de 20 meses, eh, inclusive hasta de 24 meses, a veces algunos docentes o terapeutas pretenden mantener al niño sentado a la mesa para trabajarlo en mesa. Y realmente debemos desestimar
el uso exclusivo. ¿Por qué? Porque estos niños no están preparados madurativamente para trabajar en mesa. Y entonces muchas veces tenemos que sentarnos con ellos en el piso, en la alfombra, en colocarlos en nuestro regazo, o colocarlos a ellos sentados en una silla y nosotros en una más pequeñita todavía o en el piso. O sea, es importante aclarar esa parte. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, pero es que no encuentro cuál es el reforzador. Sí lo vas a encontrar. Existe la evaluación de reforzadores, eh, tienes diferentes maneras y eso lo vamos a ver nosotros en el máster ahora. Así es. Bueno, estas variables son como todo científico, todo estudio científico, tenemos variables independientes, dependientes y extrañas. Quienes hemos hecho posgrados, hemos hecho pregrados, nos hemos conseguido con esto en los trabajos de grado, que es las variables independientes y dependientes. Las independientes son las que nosotros vamos a manipular para influenciar sobre la dependiente, que para nosotros va a ser la conducta. Así que esto es un proceso científico. ¿Ok? Vamos a ver, dijera mi querida. ¿Qué será? Vamos a ver aquí, ¿qué es A, qué es B y qué es C? Recuérdense que B es behavior, que es conducta. Bailar, ¿qué será? ¿Qué será bailar? Es una respuesta a una conducta. Es una conducta, excelente. La luz solar, ¿qué será? Es un antecedente. Exactamente, es un antecedente. Ajá, Rosángel. ¿Qué será chocolate? Una consecuencia, ¿no? Puede ser una consecuencia, sí, y también puede ser antecedente. Depende de cómo se presenta. Frío, ¿qué será? Una conducta. El frío, Bien. conducta, Un antecedente. No creo. un antecedente, excelente, muy bien. Un mandato o una orden o un pedido, ¿qué será? Un antecedente. Un antecedente. Sentarse, Una conducta. Una respuesta. excelente, O una un- conducta, muy bien. Aplauso, Una consecuencia. una consecuencia, muy bien. Y aplaudir, Una conducta. una conducta. Saludar, Saludar es una conducta, muy bien, así es, Rosángel. Un juguete, una consecuencia. una consecuencia, puede ser una consecuencia. Un sonido, Un antecedente. un antecedente. Un abrazo, Una consecuencia. una consecuencia. Ah, no, buenísimo. Ah, ya. Todo el mundo sabe aquí qué es el ABC. Muy Oye, bien. ya aprobaron el primer módulo. Aprobaron el primer. Bien, entonces, todo esto es para nosotros comentarles que aquellos que todavía no han leído al respecto, es que estamos presentando nuestra segunda cohorte en el Máster ABA para la atención del autismo y otros trastornos del desarrollo. Al aprobar, esto es un estudio a nivel superior, por lo tanto, es preferible que las personas que vayan a tomar el máster tengan su título de pregrado en el sector de educación o de salud, preferiblemente. Mínimo técnico superior universitario. Está avalado por el Instituto Universitario de PANE, inscrito en el Ministerio de Educación. Y por lo tanto, pues tenemos una acreditación por una universidad venezolana a través de una alianza entre Educare, FOTACET y el Instituto de PANE.
Hay algunos padres que nos preguntan, ajá, si yo no tengo título de pregrado, pero que yo tengo un hijo que está dentro del trastorno del espectro autista o tiene trastorno del desarrollo, ¿yo lo puedo tomar? Sí, lo puede tomar, solo que su certificado sería una certificación firmada por Educare y Fundaciet y no por el Instituto Universitario BEPANE porque ellos están obligados a solicitar el título de pregrado para poder dar un título de nivel superior. Y Pero la perfecto. pregunta, y la pregunta de ayer, Ofelia, también de una de las profesoras que me dice, tengo una carta de culminación, ya tengo fecha de discusión de tesis, o sea, ya terminó sus estudios, ¿sí? Pero que le tuvimos que orientar, lo puedes hacer, solo que no tienes opción de obtener el certificado de estudio superior por la Universidad ABEPANE, porque ellos exigen tener un título de pregrado para ellos poder otorgar este certificado, ¿sí? No Sí, es que sí, no, la gente que está en Colombia, por supuesto, lo puede tomar. Se envía el certificado de hecho, digitalizado. de hecho, con de hecho, su, de hecho bueno, en esta corte, Ofelia, que va a arrancar ahorita en febrero, ya hay varias personas de Colombia inscritas, médicos, pediatras, neuropsicólogos, psicólogos, clínicos también de Colombia están inscritos en esta corte, o sea que sí pueden certificarse. ¿Tiene título universitario sí, de contaduría? Sí puede. Sí puedes hacerlo, no por los estudios que hayas o semestres aprobado de fonoaudiología. Ah, ¿por qué? Porque no te has graduado. Pero sí tienes un título universitario como contador. Y ese es el que la universidad va a considerar para poderte dar la sí. certificación. Aquellas personas que estén haciendo sus estudios y todavía no tengan el título, bueno, nosotros nos comprometemos a que le entregamos un certificado aprobado por Educar y Fundaciet y una vez que obtengan su título de estudio superior, mira, aquí ya yo terminé el título y nosotros conversaríamos con el Instituto de PANE para hacer el cambio del certificado nuestro refrendado por ellos. Así Eso sería, aplicamos en la primera corte hubo un caso así. sí. Bien, ¿qué vamos a aprender en el máster? Bueno, vamos a adquirir, esto es ni siquiera la punta del iceberg de todo lo que vamos a ver en el máster ABA. Los principios básicos del máster ABA, del ABA, de la conducta, dimensiones, principios, técnicas para desarrollar conductas, técnicas para disminuir conductas, y que puedan así atender, pues, hacer la intervención en niños y adolescentes con autismo y otros trastornos del desarrollo, dificultades del aprendizaje, problemas actuales, así también como las normas éticas del terapeuta. Todo eso lo tenemos allí, son 6 módulos. En estos 6 módulos, el primer módulo es todo lo que tiene que ver con los conceptos básicos, principios de dimensiones del ABA, propiedades dimensionales de la conducta, topografía, función, ambiente, ABC de la conducta, ya vieron la primera clase, tienen bastante para la primera evaluación. Operadores motivacionales y el proceso de reforzamiento. La segunda módulo es evaluación y medidas, que es evaluación conductual, diseños experimentales, evaluación de preferencias y cuáles son los instrumentos de medición y cuáles son los tipos de medidas que vamos a hacer. El tercer y cuarto módulo tiene que ver con el déficit conductual, es todas las técnicas, programas y procedimientos de desarrollo conductual, conducta verbal, metodologías instruccionales, contingencias grupales, el uso de los apoyos,
de los apoyos de desarrollo de autonomía personal, que esto también es para adultos. El quinto módulo está orientado al exceso conductual, son las técnicas y procedimientos para la disminución de conductas no operativas. Y el último módulo es ética y supervisión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Son 160 horas. Es una educación totalmente andragógica. Cada quien tiene su ritmo de estudio. Escogerá los días que va a estudiar, cuándo va a estudiar, todo esto. Sin embargo, vamos a tener encuentros, ¿ok? Vamos a tener diversas formas de comunicación. Ustedes van a tener disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, una web con toda la información del máster, todos los videos, todos los materiales, todas las presentaciones. Vamos a tener un grupo en Telegram para aclarar dudas, interrogantes, información, hacerle seguimiento, cualquier pregunta que ustedes tengan al respecto de los temas, los pueden resolver por allí. Es importante que tomen en cuenta esto del grupo porque a veces dudas de algún compañero resuelve dudas de todo el grupo. Entonces, a veces también se ponen de acuerdo entre los grupos, mira, vamos a estudiar tal día. Y es importante tomar en cuenta esas técnicas grupales de estudio que son bien valiosas. Vamos a tener clases en vivo a través de Zoom Meeting y las evaluaciones son a través de una página que se llama Desmos, que les da automática respuesta de cuánto sacaron. Y con eso pues ustedes van haciendo la medición de su progreso en el máster. La aprobación del máster es con un 80%. ¿Sí? Que hayan obtenido un 80% en todos los otros centros de formación dan este máster en un aproximado de $1,200. Nosotros facilitamos una dinámica de formación de un estudio a nivel superior y acreditada por un venezolano universitario por $400 fraccionado. Aquella persona que quiera pagar de contado se le deja en 370. Y pueden solicitar información a través de info@academiafpe o a través de nuestros teléfonos o a través de todas las redes de Publicidad, de Educaren, de Mayerly, de Adolfo. Bueno, si tienen alguna pregunta. Sí, yo tengo una. El costo en total del máster es de $1,200. ¿Y cómo así? No. El costo del máster son $400. 1,200 es otro máster. ¿1,200 es qué? Otras Es una referencia, empresas, es una referencia que hacemos para que ustedes observen la diferencia de la inversión que están haciendo con respecto a otros que cobran eso mientras nosotros cobramos una inversión mucho menor. Ok. Son $400. En 5 pagos de 80. Bueno, yo pienso que si no hay preguntas. Sí, no, yo sí. Les ¿Y dejamos, esos 5 pagos son cada cuánto? ¿Mensuales? ¿Son quincenales? Sí. 80 para la inscripción y apartar 80 antes de iniciar, 80 antes del primer examen, 80 antes del segundo examen, 80 antes del tercer examen. O sea que cuando ya vas por la mitad del máster, ya tienes. Acabo de colocar ahí también los números de WhatsApp para que puedan, los que quieran pedir más información de forma más directa.
en el grupo, en el chat de este Zoom. Sí, más Tienen 58, los números de teléfono. lo acabo de escribir. La fecha de inicio del máster, Mayer, es No se te escucha, Maya. Tenemos pautado iniciar el 19 de febrero. Es decir, dentro de 17 días aproximadamente. Así que pues, todavía tienen chance de registrarse. Gracias, Maya. Cualquier información, tomen los números de WhatsApp para una información más detallada. Bueno, gracias por la participación, gracias por las preguntas, por estar atentos a las invitaciones pues, que hacemos con frecuencia, y nos vamos a seguir viendo, pues, porque tenemos otras masterclass que compartir con ustedes. así es. Muchísimas gracias por estar esta noche, por haber asistido, por sus preguntas, su participación. Muchísimas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Les enviaremos la grabación de este video para quienes quieran volver a verla o no la pudieron ver completa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muy amable, gracias.